Hola a todas y bienvenidas a Historias de Poliamor, el podcast de entrevistas a personas en no monogamias consensuadas. Yo soy Davinia. Y yo soy Mario. Se me hace rarísimo que empieces tú a locutar esto. Creo que en 4 años, esta es la primera o segunda vez que pasa y de repente es como, es mi turno. No, todavía no, socorro. Pero bueno, a lo que iba, que es que en el programa de hoy escucharemos una pequeña reflexión que nos ha enviado Miriam sobre el concepto de película. Además, haremos un pequeño recordatorio sobre el programa que grabaremos con público en el Spy Interim Santa Coloma LGTBIQA+, el próximo día 30. ¿Para qué hay que hacer recordatorios si lo hago ya? Da igual. El día 30 de marzo, a las 11:30 de la mañana, ya doy toda la información de golpe. Y haremos un pequeño avance de un programa especial que lanzaremos de aquí a unos días cuando lo acabemos de editar. Así que ya está. Vamos a escuchar entonces este audio que nos ha enviado Miriam. La película es un entramado de conexiones sinceras e intencionadas. Es aquel sentimiento de comunidad y amor simplemente por existir. Es un espacio donde el amor no se mide ni se limita, sino que fluye libre, adaptándose a cada relación sin la necesidad de etiquetas rígidas para tener conexiones reales y profundas. La película es la calidez de un mensaje inesperado, el apoyo incondicional cuando todo parece caer y la complicidad de miradas que no necesitan palabras. Saber que puedes contar con estas personitas cuando haga falta y que también se acompañarán entre ellas cuando sea necesario. En nuestra película tenemos un dicho: somos una película, aquí no hay intimidad. Esta frase, que podría sonar extraña desde fuera, para nosotras es sinónimo de transparencia y confianza absoluta. Esta transparencia es un regalo, una manera de querer que nos hace sentir seguras y valoradas por cómo somos. No se trata de invadir espacios personales, sino de construir un tejido de apoyo. Es un pacto implícito de amor y cuidados colectivos. Las personas de la película son aquellas personitas que cuando tienes que hablar de ellas a gente que no sabe que eres no monógama, les dices que son familia para que entiendan que son personas muy importantes para ti. ¿Cómo lo definiríamos si no? La película es familia, es musubi. Es la suerte escogida e intencionada de tener un grupo de personas que sabes que te cuidarán y que donde no llega una, llegará la otra. Es un recordatorio constante que querer es hacer red, sostenerse mutuamente y encontrar casa en ti y en los corazones de quienes eligen estar. Gracias por formar parte de mi vida, Poligonikis. Bueno, escuchar a Miriam hacer esta reflexión sobre este espacio que crean me parece muy bonito, y tengo que decir que en este caso formo parte de Poliboniki y me hace sentir como mucho calorcito en el corazón escucharla hablar sobre ello. Joder, es que es una reflexión súper, súper bonita. De hecho, creo que otra persona que forma parte de esta película de la que nos comenta va a inaugurar una novedad en este programa, y es que vamos a empezar a introducir la voz de personas que han venido a directos y que se han presentado voluntarias como persona que locuta historias de poliamor durante la intro. Así que ahora vais a escuchar la primera vez que hacemos esto, en este caso con Ainhoa, que además de formar parte de esta película, ya la habéis escuchado en un programa anterior, así que te queda todo súper redondo. Así que, dicho esto, ¿empezamos? Empezamos. Historias de poliamor. No monogamias consensuadas en primera persona. Si estáis escuchando este programa en los días justo después de que salga, recordad que si estáis por Barcelona, este domingo 30 de marzo a las 11:30 en el Spy Interim Santa Coloma LGTBIQA+, hacemos otro programa más con público en el cual estáis más que invitadas. Esta vez no hace falta reservar ni nada, simplemente plantarse allí puntuales y nada, pues eso, grabaremos un programa, entrada con taquilla inversa, y si os apetece y podéis contribuir, pues será súper bienvenido, y si no, pues no pasará nada. Y poco más. Después haremos un ratito de socialización por allí, haremos un pica-pica, y me estoy dejando algo porque David me está mirando con cara muy seria. Todo perfecto, todo perfecto. De hecho, ahora pica-pica, yo tengo muchas ganas del ratito de socialización posterior. Pues eso, que si os apetece venir, Spy Interim Santa Coloma LGTBIQA+, día 30 de marzo a las 11:30 de la mañana. Vigilad que hay cambio de hora, estas cosas siempre confunden los viajes en el tiempo.
Así que ya está, ya he hecho el copy recordatorio. ¿Qué más tenemos, Davinia? Vale, pues en este programa vamos a hablar con Aiden y uno de los temas que tratamos es el de las neurodivergencias. Entonces, después de la entrevista nos dimos cuenta de que quedaban como algunas cosas de las que nos apetecía charlar y hemos hecho un extra. Sí, exacto, una especie de programa anexo en el cual cogemos y hacemos preguntas a Aiden sobre neurodivergencia, porque es una persona que realmente ha leído y se ha informado muchísimo sobre el tema y tiene mucha más idea que yo, que me paso todo el rato de este pequeño extra haciendo preguntas. Así que si queréis escucharlo, pues saldrá de aquí unos días, si es un tema que os interesa, si os quedáis con algunas dudas al respecto. Y si no, pues os lo podéis saltar, que tampoco es obligatorio escucharlos todos. No, sí que es obligatorio, sí que es obligatorio. O como mínimo tenernos de fondo en las plataformas en que moneticemos esto, que no son muchas, y que nos puedan dar nuestros pocos céntimos. No, pues eso, que estar ahí, lo subiremos en unos días y si os apetece escucharlo, pues lo escucháis. Y si no os apetece, pues mira, vosotros lo perdéis. Ya está. ¿Vamos a la entrevista con Aiden? Vamos a escuchar la historia de Aiden. Hola. Oli. Bienvenido, Aiden, y muchas gracias por invitarnos a tu hogar a poder hacer esta entrevista. A vosotros. Si nos escucháis de hace tiempo, veréis que nos está costando un poco saber cómo empezar las entrevistas, porque siempre empezamos preguntando en plan, bueno, háblanos sobre ti y demás, y es muy difícil definirse, así que vamos a probar a hacer preguntas aleatorias. Y hoy vamos a empezar por ¿cuál es la película que has visto más veces en tu vida? Oh, pues yo diría que El Señor de los Anillos, las tres, En conjunto. Sí, conjunto, sí, tal cual, la trilogía. De hecho, vengo de verlas este fin de semana. Perfecto. No está planificado, pero me parece muy guay. De hecho, no se ve porque la cámara está enfocando hacia otro lado. Sí, estamos grabando en vídeo por si alguien quiere vernos también. Pero es un mapa de la zona donde transcurren las películas, bueno, y los libros del Señor de los Anillos, así que es todo muy coherente, me parece muy bien. Sí. Pero creo que dice mucho de una persona también cuál es la película que más ha visto, aunque sean rollo placeres culpables o no miras que me veo cada película de Navidad terrible 50 veces, pues es algo. Así que, pues ya está. Esto es lo que necesitamos saber. Ya podemos acabar la entrevista, pero... Pues muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. No. Bueno, habitualmente lo que sí que hacemos y nos gusta saber es el camino que han llevado nuestras invitadas en general en las no monogamias. Así que, ¿qué nos cuentas sobre esto? Esto es a veces complicado, ¿no? Como empezar y demás. La verdad es que, bueno, yo soy una persona que desde siempre, de alguna manera, ha estado fuera de las cajitas más normativas de la sociedad. ¿Vale? Y eso, de alguna manera, te ayuda o te empuja a cuestionarte cosas. Además, estudié filosofía, con lo cual todavía mejor para cuestionarme cosas. Así que la verdad es que como pertenezco al colectivo LGBTI ya desde los, digamos, 15 años que más o menos empecé a tener más nociones, aunque antes ya tenía pensamientos, empecé a cuestionarme esto de la sociedad, las normas y todo este tipo de cosas que digo, hay algo que a mí no me encaja, hay algo que no funciona como el resto, ¿no? Pero bueno, ahí se queda, voy explorando, ¿no? Y bueno, de alguna manera esto me hace cuestionarme cosas, ¿no? Y supongo que también eso me hace estudiar filosofía y meterme un poquito en los movimientos sociales, porque también siempre he estado como muy vinculado a los movimientos sociales. ¿Vale? Y claro, recuerdo que tuve una relación cuando tenía 18, 19 años más o menos, que, bueno, la concebimos un poquito desde intentar que fuera como abierta. Pongo entre comillas porque en aquel momento no tenía información, no tenía nada y era como un poco bueno, estamos juntos, pero si una noche en una discoteca alguien se lía con alguien o pasa algo, pues bueno, está permitido, ¿no? Y fue como, pues eso me hizo pensar un poco qué es esto de cómo nos relacionamos, qué es el concepto de amor, ¿no? Etcétera. Y fue como, pues bueno, vamos a ver, ¿no? Obviamente con 18, 19 años la experiencia no fue mal, pero hay muchísimas cosas que hoy en día diría, ostras, ¿no? ¿Cómo hacía las cosas de esta manera, ¿no? Pues o no me gestionaba o no entendía cosas, ¿no? Y de ahí pues quedó como esa idea del concepto de amor, pareja abierta o cualquier cosita así. Y entonces empecé a los 20 otra relación con la que estuve 13 años, que ahí es cuando diríamos que me sumerjo directamente en lo que son las no monogamias, ¿no? Claro, yo venía de salir de esta relación que os comentaba y me meto en esta relación y yo le planteo de inicio, oye, pues, ¿te gustaría que
miramos de tener una relación abierta porque esto me ha gustado, me resuena, tal. Y fue como, no. Bueno, claridad ante todo. Sí, sí. No me he visto venir esto en la historia, porque pensaba que, bueno, sí, adecuado. No, no Además, rotundo. con un concepto muy, muy tradicional, fue como, digamos que no, el amor es exclusivo, el amor es tal, ¿no? Porque esta persona venía de un contexto evangélico, con lo cual todavía más complejo la situación. Y fue como, vale, pero yo con esta persona quiero tener una relación. De hecho, llevamos siendo amigues 4 años, mejores amigues, y era como, mira, pues prefiero esto, ¿no? Y empezamos una relación. Y no fue hasta los 5 años o así. Espera, te freno un poquito por el camino, que tengo una cierta curiosidad. Cuando te llega esta respuesta de no, ¿cómo lo sientes o cómo lo vives? Claro, para mí fue un poco... Claro, en aquel momento no tenía como mucha idea, ¿no? De lo que implicaba, y era como una idea un poco más todavía sin trabajar de lo que serían las no monogamias. Pero sí que es cierto que fue un momento de decisión, decir, ostras, yo quiero una cosa, pero también quiero estar con esta persona, con lo cual, ¿qué hago, no? Además, en aquel momento yo hacía poco que lo había dejado con esta otra persona que os decía que fue quien me puso como la semillita, entre comillas, de la relación abierta, y yo sentía cosas por esa persona, ¿no? Ya en plan de, es que si me hicieran decidir entre esta persona o la otra persona, es que lo haría a suertes, tiraría una moneda, porque yo en aquel momento decía, es que yo estoy enamorado de las dos personas. Y claro, mucha gente recuerdo que me decía, eso es imposible, eso no puede ser, eso, ¿no? Eso es porque no estás confundido o estás, ¿no? Cualquier cosa. Era como, no, de verdad, ¿no? Era como una cosa que la gente no me creía y era como, pero ¿por qué no me creéis sobre mis sentimientos, ¿no? Y es como... Entonces, claro, en aquel momento fue como un poco, ostras, pero como no tenía mucha idea, o lo que os decía, esta persona para mí era muy importante y de hecho a lo largo de mi vida ha sido como trascendental y de hecho tenemos un vínculo muy, muy bueno, preferí estar con esta persona y decir, bueno, pues esta idea que estaba muy recién metidita en el horno, que no tenía de esto, dije, pues adelante aunque sea una relación cerrada, ¿no? Y así fue, 5 años que estuvimos en una relación cerrada. Y ¿ibas a preguntar algo? No, ya está. Mi pregunta era esta. Y de alguna manera fue una cosa que seguimos hablando, no fue como una cosa que se queda en el cajón, ¿no? Porque yo seguía teniendo el run y además es una persona con la que profundizábamos muchísimo en las conversaciones y era como, oye, esto tal, ¿no? Y vamos como rompiendo cosas, ¿no? Porque, como os decía yo en aquel momento, yo soy una persona trans, en aquel momento no había hecho la transición y transicioné cuando teníamos una relación, con lo cual también respecto a su familia y todo, pensamos en un contexto evangélico, fue como complicado. Ya de hecho éramos en sus inicios 2 chicas, ya fue difícil. Luego meter una transición de por el medio. Entonces, claro, quieras o no, todo esto nos hizo tener muchas conversaciones, entre otras cosas porque ya siempre las habíamos tenido, y plantearnos muchas cosas, ¿no? Al final esta persona también tuvo que salir de las normas, ¿no? y demás, y pudimos trabajarlo, ¿no? Y no fue, yo creo que a los 5 años así, no sé si conocéis unas jornadas que se hacían que eran amors plurals. Sí. Pues fuimos, yo creo que era 2017, una cosita así, y decidimos ir. Le dije, oye, pues vamos a informarnos, sí, porque yo como que cada vez tenía más curiosidad y esta persona como que empezaba a tener como, bueno, vamos a ver, ¿no? Pues, y le dije, pues vamos, vemos las charlas y tal. Y fue gracias a esas charlas que se hicieron que empezamos como a decir, pues a lo mejor sí, ¿no? Y lo guay es que al final decidimos abrir la relación después de 5 años de una relación cerrada y no fue por una cuestión de es que me gusta otra persona, fue porque era lo que queríamos como proyecto de pareja. Vale. Entonces fue como, ¿no?, abrir el melón y de hecho estuvimos 2 años que no tuvimos otras relaciones, ¿no? Sí que hablábamos, firmamos como una especie de contrato o acuerdo de un poco las cosas que queríamos con posibilidad de... ¿Firmado literal? Sí. Y redactamos un acuerdo con un poco las cosas que esperábamos, que necesitábamos, los límites, un poco expectativas, ¿no? Vetos a lo mejor en algunas cuestiones y está un contrato redactado y firmado, o sea, tal cual, para que quedase por escrito con posibilidad de renovarlo y cambiar cosas, ¿no? Porque al final lo que escribes en un inicio puede ser que luego no sirva. Conforme a lo descrito en el contrato del registro 4... Exacto. Y entonces, es lo que os decía, ¿no? 2 años ahí que no pasó nada con nadie, hasta que apareció una persona que nos gustó a les 2. Vale.
Y entonces decidimos, después de estar ahí tonteando y este tipo de cosas, pues acabamos en una relación a 3, una trieja, ¿no? Con lo cual eso fue como ya de lleno el chapuzón directo a las no monogamias y a aprender a gestionar muchas cosas. Porque cuando empiezas es como, ¡ay, qué bonito! Y le dices, ¡ostras! Que hay muchas cosas, ¿no? Esto no me lo había planteado y no está en el contrato y ahora hay que hacer una cláusula de la cláusula de la cláusula. Exactamente. Y claro, yo... para mí fue como muy curioso porque, claro, yo soy una persona que siempre le ha costado mucho entender sus emociones, entender y gestionarse, porque no las entiendo a veces, cada vez mejor. Y claro, meterte en las no monogamias de golpe es como decir, a lo mejor aquí hay muchas cosas que tienes que trabajar, ¿no? Y ver cómo gestionarte. Entonces, precisamente las no monogamias para mí fueron como lo que me ayudó muchísimo a deconstruirme, a trabajarme, a decir, hostia, ¿cómo quiero yo relacionarme, ¿no? ¿Cómo gestiono yo mis emociones ya? Y hacer un trabajo introspectivo, mirar para adentro y ver cuáles son mis inseguridades, cuáles son mis miedos, cuáles son mis necesidades, mis límites, etcétera, etcétera, que hasta entonces pues vas sobreviviendo como puedes, ¿no? Y claro, todo ese trabajo interno que previamente ya había hecho un paso, ¿no? Cuando transicionas, quieras o no, ya es un bagaje interno brutal. Mucho. Pero es más respecto a ti, la sociedad y demás. Claro, cuando entré en las no monogamias fue más respecto a las emociones, ¿no? Y como os decía, a mí me cuesta mucho a veces identificar qué me pasa. Entonces, claro, cuando a lo mejor me pasa algo y no sé decir, me pasa esto, pues claro, ahora ya me conozco mucho más, he hecho todo un camino y muchas cosas de las que pasaron al principio, quizá las gestionaría de otra manera, ¿no? Y gracias también a todo ese camino introspectivo fue cuando descubrí también mucha parte de mí respecto a las neurodivergencias. Porque fue como el decir, vale, yo creo que no funciono como el resto de personas. Hay cosas que siempre pasan que yo pues o funciona diferente o busco otras cosas o no entiendo lo que me están diciendo o lo que se supone que debería hacer según las normas sociales, ¿no? Entonces todo ese camino introspectivo me ayudó mucho también a conocerme, a darme permiso para explorar y sobre todo validar que mis emociones y mi forma de procesar o de sentir también son válidas, ¿no? Porque había recibido como mucha negación o rechazo muchas veces por parte de la sociedad y por mí mismo también de que como yo siento, como yo percibo el mundo o como yo gestiono mis emociones en sí, no son válidas, ¿no? Entonces todo ese camino también me ayudó mucho a descubrirme de alguna manera, ¿no? Es como esto que nos decías al principio, ¿no? De yo les decía, estoy enamorado de 2 personas y decían, no puede ser, ¿no? Pues es que yo siento esto, no puede ser. O sea, esto es algo que recibimos muchas veces, o sea, en no monogamias y con muchas otras cosas, ¿no? La primera vez que dices, que me gustan los chicos y las chicas, ¿estás segura? Eso no puede ser. Estás confundido, ¿no? Estás confundido. Aclárate, bueno, es una fase, ya pasará, ¿no? Sí, ¿no? La luna tiene fases. Yo también, pero no en esto. Entonces, es como muy guay llegar a este punto a base de, o sea, por el cambiar algo como es tu modelo relacional. Sí. Es que para mí fue como bueno, al menos lo vivo como un momento de, no sé, de descubrirme también a mí, ¿no? Y darme permiso de ser. Ya lo empecé con la transición, ¿no? Que me di permiso de ser, pero respecto al género, pero también darme permiso y validarme respecto a pues, cómo soy, que no hay nada. Y eso es un camino largo, ¿no? Porque al final, cuando empezamos con la trieja, claro, si a mí me cuesta identificar mis emociones, o me salen al cabo de 3 días lo que me ha pasado, ¿no? Hasta que yo he descubierto esto, que tengo 33 años, hace 3 más o menos, que descubrí que normalmente proceso las cosas 3 o 4 días después de lo que ha sucedido. No está tan mal, ¿eh? Pues claro, para mí era como volverme loco, en plan de, si no ha pasado nada, ¿por qué ahora estoy sintiendo esto, no? Era como, ¿qué está pasando? No entendía nada. Entonces, todo ese camino introspectivo que os decía me ayudó a entenderme, decir, vale, es que a lo mejor eres una persona neurodivergente, eres autista y pues procesas las cosas diferentes. A lo mejor en el momento no te sale o no entiendes lo que te pasa y al cabo de 3 días te viene todo el cansancio de la batería social, de haber estado en un sitio con mucho ruido, mucho estímulo, o de golpe dices, ¿no? Que lo que me pasaba era esto, ¿no? Entonces, claro, fue como un entrar también en conocerme quién soy yo y qué necesito también, ¿no? Y claro, como os decía, cuando estamos en la trieja, pues a lo mejor aparecían
celos, inseguridades, envidias, ¿no? Que al final, pues en las no monogamias también hay, ¿no? Que parece que es como, no, si eres una persona no monógama no hay nada de esto. Es como, no, lo hay. Lo que pasa es que buscas maneras de gestionarlo, de aprender y decir, vale, pues vamos a trabajarlo, porque al final muchos celos tienen que ver con inseguridades que sentimos respecto a que a lo mejor necesitas un extra de mimos, palabras de afirmación o miedos que vienen de cosas del pasado, ¿no? Con lo cual es como, bueno, es que no tengo que poner el foco afuera, lo tengo que poner en mí, qué es lo que me está haciendo sentir mal y ver cómo lo puedo trabajar y pedir y vemos, ¿no? Qué pasa, cómo lo podemos solucionar, acompañar o validar, darle un espacio, ¿no? Claro, si todo esto lo sumas a que probablemente funcionas de una manera distinta y lo que una persona neurotípica espera que ocurra no es lo que va a ocurrir contigo, entonces ahí tienes un plus de gestión para todo el mundo. Exacto. Sí. Para mí fue como muchísimo. Y claro, en aquel momento, como os decía, éramos 3, pues imagínate, ya no es solo con una persona, sino con 2. Y además luego resulta que también esas 2 personas también son neurodivergentes, pues, y tampoco lo sabían. Con lo cual, imaginar el añadido de pues cada cual un poco a su cosa, ¿no? Entonces, bueno, fue como todo un viaje para mí, las no monogamias, a descubrirme. Claro. Aquí no sé si hay también un punto de que, claro, ves a alguien que está en este proceso de autoaceptarse como persona neurodivergente o cualquiera de las cosas que nos podemos encontrar por el camino, pero por centrarme en esto último. Igual hace más fácil para estas personas, no sé si fue el caso, poder identificarse como personas neurodivergentes también, por estar viéndolo a ti. Sí. ¿O no fue así? Un poco, porque a mí me pasa que cuando me da por un tema y es como hiperfoco a tope y aprendo todo sobre ese tema, ¿no? Es plan, entonces claro, de golpe era como, un momento, que, ¿no? Y empiezas a analizar un poco la gente que tienes alrededor y dices, a lo mejor, ¿no? Y empiezas a hablar, a tener conversaciones y esas personas pues también empiezan como a decir, ostras, pues a lo mejor sí que me encaja esto que me dices, ¿no? O esta otra cosa, ¿no? En plan de, oye, ¿te has mirado información sobre X neurodivergencia? Y de golpe dices, ¿no? Y la persona empieza a investigar y dice, ostras, pues a lo mejor sí que me encaja, ¿no? Y entonces fue un momento también de que las otras personas también se dan permiso a poder descubrirse y trabajar, ¿no? Todo esto. ¿Tú cómo llegas? Es decir, ¿hay alguien en tu entorno que hace el papel que has hecho luego tú como, digamos, de investigador casi? ¿O lo lees en algún sitio, lo ves en algún sitio? O sea, ¿cómo te lo empiezas a plantear? Pues mira, esto nos tenemos que remontar un poco también a los 18 años. Yo en aquel momento estaba acabando bachillerato y como hemos hecho muchas personas, pues damos clases de repaso a gente más pequeñita, ¿no? Y tenía un chavalín que pues, tendría 9 años o así, que necesitaba clases de repaso en general. Y era una persona, en aquel momento la etiqueta era Asperger, ahora ya no se utiliza, por muchos motivos, y sería pues ahora mismo una persona autista, ¿no? Pero en aquel momento pues con la etiqueta de Asperger. Y claro, yo de golpe pues estaba con esta persona dando las clases y le pasaban cosas. Pues tenía lo que la gente veía como rabietas, que podríamos hablar de meltdowns, ¿no? O cositas así, que la gente pues lo veía como eso, una rabieta. Y yo me sentía como súper identificado con este niño, en plan de, ostras. Y la madre me lo decía, en plan de, es que no sé qué haces, pero de alguna manera entiendes muy bien a mi hijo y sabes cómo llevarlo. Yo pensando, pues yo no creo que haga nada, hago lo que pienso que necesitaría yo y lo hago, ¿no? Y entonces ahí se quedó como la idea de decir, hay muchas similitudes y se quedó como la semilla y tenía como el run run, ¿no? Pero también empiezas a informarte y claro, hace 15 años la información no era la misma que tenemos ahora. No. Entonces las personas autistas tenían como un sesgo muy grande de o eres Sheldon Cooper y eres un genio o te das cabezados contra la pared, no hablas y ya está, ¿no? Entonces había como unos extremos que dices, bueno, pues a lo mejor no estoy aquí, ¿no? Y puedes hablar y tienes amistades y eres relativamente funcional al sistema, ¿no? Es como, pues hay muchas cosas que no. De hecho, con lo trans me pasó lo mismo, ¿no? Porque yo desde los 8 años pensaba, yo creo que de mayor, ¿no? Cuando tenga 18 querré ser un chico o cosas así. Y claro, cuando a los 15 empecé a investigar, de golpe encontraba, ¿no? Trastorno, enfermedad, todo el tema del cuerpo equivocado, ¿no? Como cositas así que decía, uy, no me voy a meter en ese berenjenal, ¿no? Y entonces son ideas que se te quedan allí. Y pues esto de la neurodivergencia se quedó ahí, ¿no? Era una cosa que, bueno, alguna vez salía en alguna conversación, pero estaba ahí.
Y fue gracias, como os decía, ¿no? A todo este proceso de descubrirme que de golpe, a través de las redes sociales, cuando empezó a haber más información, fue como, pues sí. Y claro, en mi caso, yo soy una persona que se asignó mujer al nacer, por lo cual, nuevamente, cuando hablamos de autismo, los rasgos pueden ser un poco diferentes por la socialización, por muchísimas cosas, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, mucha de la información que teníamos estaba muy masculinizada, ¿no? Con lo cual tampoco encajaba. Y fue un poquito el volver a decir esta idea y de golpe buscar internet y decir, vamos a buscar ahora, ¿no? Y también justo en aquel momento hubo una persona de mi entorno cercano, o sea, cercano, no cercano muy cerca, sino en el sentido de mi red de personas conocidas, Vale. que justo en Instagram pues salió como persona autista, ¿no? Y fue como, digamos, la primera persona que de golpe dices, que hay gente cercana, entre comillas, que es autista, y empezaba a hacer un poco de divulgación. Y que no sé si la conocéis, que es Michi Autista. Sí. Estaba pensando va a ser ella, pero Sí. mejor no la explicar. En mi caso, yo creo que para mucha gente lo ha sido. Yo la conocía pues del mundo friki. Al final hemos dicho, no, me encanta El Señor de los Anillos, no es lo único, soy muy friki, los juegos hay de como mesa. una especie de intersección bastante grande entre neurodivergencias, mundo friki, poliamor. No, o sea, ahí hay como una... Y colectivo LGBTI. O sea, y BDSM. Lo metemos Sí. todo y seguro que conocemos a alguien en común. Sí, tal cual, es que es así. Y además, siempre hago la broma, ¿no? De en plan de si eres del colectivo LGTBI, llevas el pelo de color y tal, es que eres neurodivergente casi seguro, ¿no? Gracias. Porque es como... Cumplimos tópicos. Yo siempre he llevado el pelo de color, ahora me veis aquí con el pelito normal, pero siempre he llevado rosa, azul, de todos los colores, o sea, he pasado por todos. Entonces es como, bueno, siempre hago la coña, ahora es una coña, ¿eh? No, pero te estaba escuchando y, vale, yo soy disléxica, no diagnosticada oficialmente porque nunca he ido a pagar ni a meterme en el berenjenal, pero, o sea, yo recuerdo mis años de escolarización como momentitos de tortura en los que a mí me obligaban a salir a leer en voz alta y mi cerebro lo que hacía era cambiar palabras simplemente porque la que había ahí no me funcionaba y en mi cerebro la frase funcionaba cambiándolo. Mi profesora se enfadaba, decía que lo que yo hacía era mucho más difícil que tal. Se enfadaban conmigo porque yo me pasaba las clases dibujando en vez de estar escribiendo, porque a mí me ayudaba a concentrarme. Yo luego llegaba a mi casa, yo no me ponía a estudiar porque tampoco me hacía falta. Al día siguiente iba, ¿no? Y era como muy la memoria fotográfica de sé lo que pone en el libro porque lo he visto, no porque lo haya leído, sino porque lo he visto. Y en mi época, claro, yo tengo unos pocos años más, poquitos, no tantos. No, pero, a ver, sí, o sea, yo nací en los 80, principios de los 90, no, en clase esto era algo que no. Y bueno, pues era lenta, era tonta, era torpe, pero yo tenía buenas notas, yo no, o sea, es que la niña es muy vaga, es que la niña es no sé qué. Y con 19 años estaba un día viendo la 2 y los documentales, que es algo que me flipaba, y de repente empiezan a hablar sobre dislexia. Yo recuerdo estar llorando, viendo la tele y decir, que no soy tonta, que es que esto existe y a mí me está pasando. Y de repente fue como vale, no pasa nada, porque porque yo devore libros, pero luego venga la gente, me hable sobre los personajes de ese libro y yo no sea capaz de recordar los nombres de esos personajes, porque para mí no existen los nombres, existen los dibujos de esos nombres. Pero por otro lado, aunque evidentemente la experiencia en el colegio fue una mierda, sin duda, pero creo que también te ha servido para desarrollar otro tipo de habilidades a raíz de esto, porque hace unas semanas que publicamos la entrevista a Clementine Morrigan, que le hicimos en inglés y que lo que hicimos fue doblarla. Yo recuerdo estar como horas traduciéndolo del inglés al castellano para luego hacer un doblaje, no sé qué, y esta expresión que quedaba como muy larga y es una persona que habla muy rápido, demasiado, lo pasé muy mal editándolo para que cuadrara los tiempos y para hacer la traducción. Pero de repente es como pues esto no lo he sabido sintetizar de otra manera o reorganizar de otra manera, y en el momento que estamos haciendo el doblaje, que va en Davinia y haciendo la lectura y sin ser del todo fiel porque había que hablar muy rápido, de repente llegas a una frase que es exactamente el mismo concepto sintetizado que yo había estado horas intentando reconfigurar y es como lo ha hecho sin querer. O sea, tienes la cabeza tan como preparada para reorganizar a veces los conceptos que en ese sentido sacas millas de distancia.
Porque es lo que digo. Millas, que soy americano. Justo a mí la dislexia me toca de cerca, no por mí, pero la persona con la que ahora tengo un vínculo, su peque, una de sus peques, que tiene 8, hoy cumple 9, justo es disléxica. Y claro, están trabajando mucho. Fue mi pareja quien se dio cuenta de esto hace ya un tiempo, y sí que han hecho todo el proceso de diagnóstico, sobre todo para pedir la adaptación escolar. Porque si no tienes el diagnóstico, no te hacen adaptación escolar, y con lo cual puede haber más dificultades, ¿no? Y claro, están trabajando cada día pues, con unas aplicaciones, con un método concreto. Y claro, te das cuenta de que, por ejemplo, el otro día que estábamos hace nada, 3 días, le regalamos a la abuela un buff de estos que es como una braga con capucha, ¿no? Y viene como desmontado y tienes que poner el brazo extendido y le das como la vuelta. Pues las 2 personas adultas ahí mirando que no podíamos, y mira que nos lo habían enseñado, vino la pequeñina con 9 años y hizo tin, 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 y fue como... Es que la capacidad espacial... es que tal cual, y fue como... Es que está claro, ¿no? Que, bueno, al final... Las personas neurodivergentes buscan sus estrategias para, ¿no? Pues sortear las dificultades que puedan haber, ¿no? El otro día estaba en el bus que la llevaba a ver el partido del hermano, y en el bus, no sé si os habéis fijado, aquí en Barcelona los asientos tienen como unos cuadraditos. Y yo pues siempre había pensado que eran pues no sé, pues cuadraditos de... Y no, era... Me dijo, ¿y esto qué es? Le dije, pues no sé, será como el patrón de esto. Y me dijo, se queda así y dice, uy, parece como el mapa de Barcelona. Sí. Y me quedo así, y es la Champla, que está la diagonal, ¿no? Y Paseo de Gracia, y fue como, ostras, es verdad. Y fue ella quien lo descubrió, ¿no? Entonces hay muchísimas ventajas también, ¿no? En las personas disléxicas, porque al final aprendes también. Y con otras neurodivergencias, no solo con la dislexia, ¿no? Y a mí muchas veces me dicen, esto no cabe aquí. Sí, sí cabe. ¿Sabes? Es como la rotundidad de que yo estoy segura de que esto cabe, ¿no? O tienes problemas de lateralidad, pero después hace un par de días estaba con una amiga y sus criaturas, y estábamos jugando a una cosa que es un dominó de 3 caras. Y claro, estaban todo el rato, venga a girar las fichitas para ver si les encajaba, y era como... O sea, a mí no me hace falta estar girando, mi cerebro ya gira cosas todo el rato, con lo cual lo ves en el orden adecuado. También tenéis otra edad. No, joder, mi amiga tiene... Vale, pensaba que eran las criaturas, no. digo. Y hay neurodivergencias también ahí, pero de otro tipo. Entonces es como que, jolín, en otras cosas me llevan millas, evidente, y hay... No, millas no, kilómetros. Hemos dicho, empezamos con millas, acabamos con millas. Pero sí, es como muy interesante ir dándote cuenta de esto, y además de cómo que el ser neurotípico es lo menos típico. O yo lo siento cada vez más así a mi alrededor. Yo también cada vez pienso que, bueno, también supongo que nos acabamos juntando con personas más afines, ¿no? Pero es que en mi entorno casi no tengo personas neurotípicas. Todo el mundo tiene alguna neurodivergencia, y es como, bueno, es que la vida te junta, ¿no? También porque es lo que creo que hemos dicho alguna vez, que me parece que hay comunidades como la no monógama o el colectivo LGTB o un montón así que funcionan a veces como refugio para varias cosas, y las neurodivergencias es una de ellas. De hecho, para mí una de las cosas que también me ayuda mucho en todo es el mundo, la comunidad friki, ¿no? Por ejemplo, friki en anime, manga, rol, juegos de mesa, videojuegos, o sea, amplio, muy amplio, yes. Porque al final... Yo siempre lo digo, ¿no? Es un nicho de neurodivergencias, porque allí todo el mundo, o casi todo el mundo, alguna neurodivergencia tiene, ¿no? Y claro, pues al final es lo que decimos, ¿no? Yo me acabo juntando con gente que tiene aficiones parecidas a mí por cuestiones de esto, y pues por suerte es un nicho de neurodivergencias, y he podido encontrar mucha comunidad, ¿no? Igual que en las no monogamias, ¿no? Quizá también es un lugar que puede, ¿no? Ser seguro para muchas personas, ¿no? Porque se supone que se trabaja, ¿no? El deconstruirte, el aceptar que cada persona tiene procesos diferentes, ¿no? Un poco el aceptar cada persona como es, ¿no? Y luego ya sabemos que hay de todo. Como en todos los parques. Exacto. Sí. Pero irte a un fin de semana rolero en el que en una casa de colonias hay 60 personas, y de las 60 haya como 35 poliamorosas, neurodivergentes no me puse a contar, pero fue como esto es algo. ¿No estarás hablando de las Berea o...? No. Porque iba a decir, porque justo también que he estado en colonias o casas rurales de rol con 60 personas, pues también te das cuenta que
cada vez hay más personas no monógamas y demás que están habitando esos espacios, ¿no? Que antes era a lo mejor más difícil. Es el cuestionamiento. O sea, de entrada tú ya eras raro porque tus aficiones eran las raras, ¿no? Entonces, el mundo te está cuestionando cuáles son tus aficiones, tú te pones a cuestionarte a ti mismo, ¿no? O tú te pones a cuestionarte cómo funciona tu mente y te pones a cuestionar otras cosas, te pones a cuestionar la manera en la que te relacionas y eso te lleva, o sea, de algún lado es una cuestión de que la normatividad cuestiona lo que tú estás haciendo, sea en el ámbito que sea. Sí, tal cual. Y a las personas que nos han escrito preguntando ¿dónde puedo conocer gente poliamorosa? Que no? Pues aparentemente en colonias de rol. Y si estáis en Barcelona, a partir de ahora, si veis a alguien que está como mirando los asientos en los autobuses muy atentamente, sabéis... colores? No, pero sabéis que además escuchan historias de poliamor, así que está muy bien. Hemos creado un nuevo código para reconocer gente poliamorosa. Está muy bien, está muy bien. Pero sí hay muchas comunidades que albergan, ¿no? Personas cada vez... Bueno, al final cada vez yo creo que por suerte estamos avanzando como sociedad, pese a que cada vez también hay más retrocesos, pero vamos teniendo más espacios, ¿no? Que a lo mejor antes era más difícil. Y nos damos más permiso para poder ser. Eso yo creo que es la clave. Así que eso es seguir avanzando y picar piedra, ¿eh? No nos queda otra, pero ahí estamos. Sí, me gusta mucho esto que repites bastante de darnos permiso para ser quienes somos. Y sí. Me parece súper potente. Es que para mí es la clave, o sea, para mí ha sido como la salvación, ¿eh? Es decir, porque yo he vivido negándome constantemente, ¿no? Con el tema de la identidad, con el tema de la neurodivergencia, intentando, ¿no? Aparentar ser otra cosa, ¿no? Entonces al final es no, es que yo no funciono así, quiero darme permiso para ser quien soy. Y obviamente eso no quiere decir que pueda justificar cualquier cosa que hago, pues también la cago, me equivoco y demás, ¿no? Pero es el no yo... flagelarme y dejarme ser y aceptarme, porque es que al final si no te aceptas tú quién eres, es que tampoco vas a poder tener relaciones sanas ni relaciones y vincularte de manera verdadera con la gente, ¿no? Porque si tú tienes un rechazo hacia ti y no estás pudiendo mostrarte como eres, pues la gente no te va a conocer y siempre va a haber una barrera, ¿no? Y yo creo que al final eso es lo más potente y de las cosas que más me han enseñado las monogamias, ¿no? A validarme, a aceptar quién soy y a responsabilizarme también de mis errores y de que todo el mundo tiene derecho a equivocarse, ¿no? Porque yo soy una persona que también, ¿no? Como os decía, he estudiado filosofía y el tema de la justicia, la coherencia, ¿no? Y entonces como siempre ha estado ahí y siempre había una parte de mí que era como tengo que ser la persona más justa, más buena, más, ¿no? Como y tal. Y eso muchas veces me hacía entrar en contradicción con sentimientos que tenía y emociones, ¿no? Pues de a lo mejor una envidia, unos celos, ¿no? Cosas que están ahí, que forman parte de ti. Todas las emociones nos dicen algo de quiénes somos, ¿no? Y dar espacio a eso a mí me ha ayudado muchísimo para poderlo trabajar, ¿no? Y obviamente, pues no pasa nada. Pues sí, a veces puedo sentir celos. Lo importante no es sentirlos o no, lo importante es qué hago con ello, ¿no? ¿Qué hago con ello para poder vincularme de una manera mejor con la gente que tengo alrededor y poder darle espacio y hablarlo? Porque es la manera de sanarlo. Y para mí es como lo que me ha ayudado, ¿no? El responsabilizarme también de mis emociones y no poner la cuestión fuera, ¿no? Es culpa de, sino decir, vale, esto que está pasando, ¿cómo me afecta a mí? ¿Qué responsabilidad tengo yo? ¿Y qué puedo hacer yo, ¿no? con esto que estoy sintiendo o con esto que ha pasado? Es decir, mirarme a mí, no echar pelotas fuera, ¿no? Porque al final tendemos mucho como sociedad a culpar al otro, a echar balones fuera y es como, eso no va a solucionar nada. Puedo mirarme a mí, qué necesito, pedirlo y llegar a un acuerdo si es que lo puede haber. Y si la persona no puede darme lo que yo necesito, no pasa nada. Y si la otra persona, hay una persona que la ha cagado y ha hecho alguna cosa que a ti me ha hecho sentir mal, es que todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Para mí es como fundamental, ¿no? De decir, vale, no pasa nada si te equivocas, no pasa nada si no eres perfecto, no pasa nada si, siempre y cuando pues, te responsabilices, ¿no? Y busques pues, hacerlo desde un lugar de ayudar a las personas y de ser, ¿no? Del bien común. Del bien común, exacto. Pero no pasa nada, la gente nos equivocamos. Y creo que es muy importante el darnos permiso. Y las relaciones, para mí, y una de las cosas que más he aprendido es que hay conflictos. Y a veces hay momentos difíciles y tenemos que tener conversaciones incómodas. Es que si no, no vamos a establecer una buena relación. A veces tenemos que hablar de cosas que son incómodas o que nos pueden remover. Podemos buscar el momento, el espacio, la manera, pero tenemos que tener esas conversaciones, porque es que si no, no vamos a poder tener una buena relación. Y esto ya no es de si practicas las no monogamias o no.
es que con cualquier relación hay que tener relaciones incómodas, porque me da la sensación que muchas veces hoy estamos en una superficialidad de a la mínima que hay algo que me incomoda, me alejo. Esta persona o es tóxica o es mala o es no sé qué por una cosa que ha hecho, en lugar de decir, bueno, pues vamos a hablarlo, qué ha pasado, qué hay detrás de todo eso. Obviamente sí, hay personas que actúan con maldad, pues por desgracia sí, pero hay veces que muchas veces es por ignorancia o por un malentendido o porque, bueno, pues a veces también las personas pues la cagamos, ¿no? Sí, a veces tienes unas expectativas respecto a algo o tú hubieras gestionado una cosa de una manera porque para ti mentalmente esto tiene toda la lógica del mundo y para la otra persona no tiene por qué tener la misma lógica que para ti. Entonces, claro, en ese momento tú generas expectativas sobre lo que la otra persona debería hacer o sobre lo que tú esperas que esté ocurriéndose en ese momento y no ocurre. Entonces, coger y darte cuenta de cómo funcionan también otras personas a tu alrededor y que no todos tenemos que funcionar igual, porque claro, nos han hecho creer que todas y que para todas el deseo funciona igual, que para todas las emociones funcionan igual, que para todas, como que todo tiene que ser homogéneo y de una manera si no es porque no es, ¿no? Y claro, es que no hay nada que funcione igual en cada uno. En mi caso tengo que reconocer que como persona gorda que ha vivido mucha gordofobia de cría y tal, hay ciertas cosas respecto al deseo ajeno hacia mí que me ha costado mucho gestionar y comprender. Hasta ese momento era como que o todo era culpa mía, pues que todo estaba mal y era culpa de la otra persona. Es como, no, es que simplemente he tenido que aprender de ya muy adulta que esto funciona de otra manera en otras personas. Y que no existan ciertas dinámicas, ciertos deseos, no significa que esto esté mal, que yo esté mal, que la relación esté mal, pero es un trabajazo. O sea, yo te estaba escuchando decir, es que hay que trabajar y me decía, sí, ahora la cuestión está en hasta cuánto queremos trabajar, porque también es verdad que llega un punto en que hay veces en que dices, vale, mira, estoy muy cansado, ahora vamos a dejarlo, necesito paz, no puedo trabajar con esto, necesito aparcarlo un tiempo. Y en ocasiones no te queda otra que aparcarlo, porque mentalmente no puedes con eso. Tal cual. O te ofuscas con cualquier tema durante un año entero. Y luego cuesta un montón, ¿no? Como retomar y reencontrarte porque sientes que te has perdido. Sí, tal cual. Para mí eso tiene que ver también con los cuidados, ¿no? Y es una de las cosas que también me han enseñado mucho las no monogamias y en general muchos procesos, que es el hecho de vamos a cuidarnos. Es como el ser activista, ¿no? Sí, hay veces que puedo estar 365 días del año siendo activista y tal, pero hay veces que tengo que dar un paso atrás y coger energías, recuperarme, porque hay veces que desgasta, ¿no? Y esto es exactamente lo mismo. Por eso es el darnos el permiso de ser, ¿no? Y a veces pues equivocarnos y a veces, pues bueno, es que las relaciones, bueno, para mí tienen esa parte, ¿no? De también acompañar en el camino a las personas que nos acompañan, en sus dificultades, en sus meteduras de patas, igual que nos van a acompañar en nuestras meteduras de pata y en nuestras dificultades, y alegrarnos también por todo lo bueno, ¿no? Porque al final es que... Y no tenemos que estar todo el día, ¿no? Trabajándonos ahí, porque es que si no, vamos, no podríamos vivir. Pues sí, totalmente. Pues hablando de acompañar, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. ¡Qué bien hilado, coño! Es que lo he escuchado, estaba pensando, ya llevamos el tiempo de la entrevista y a la que puedo coger algo. Pero eso, que muchísimas gracias, ha sido súper interesante poder hablar contigo, conocer tu historia y sobre todo también este viaje no solo en las no monogamias, sino también en este proceso de autoconocerte y de entenderte y de darte permiso. Así que bueno, como siempre... vamos a darle permiso. Vamos a darte permiso para despedir el programa leyendo el texto que has elegido, que si no me equivoco es de una canción. Sí, correcto. Antes de leerlo, pues nada, muchas gracias también a vosotros por pensar en mí y contactar conmigo y por querer escuchar también mi historia y las cositas que tenía que decir. Y os quería compartir un trocito de una canción que para mí, bueno, pues de hecho cuando me gradué de filosofía fue un trocito que puse como cita, ¿no? No es de ningún filósofo ni filósofa, es de un trozo de una canción de Vetusta Morla, vale, que es mi grupo preferido, y dice así, ¿no? Rey Sol, perdí mi tren por ser quien soy y ver el mundo del revés, caí por crecer, callé por hablar, confundo el agua con la sal. Aprendimos a mirar con la duda entre los dedos y a tientas. Descubrimos que al final las palabras que no existen nos pueden salvar. Wow. Qué final tan bonito. Pues muchísimas gracias y al resto nos vemos el mes que viene.